La iglesia reconciliadora no es un concepto más. Yo le llamé así porque cada uno define si esto no es un concepto más y puede ser el concepto que cambie nuestra existencia. ¿Es tan importante la reconciliación? Dale hacia adelante. Esa es la pregunta que yo me he hecho muchas veces. Hay una frase que me gustó mucho que le dijo Mariano Rajoy a Pablo Iglesias. Dice, cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo, beneficio político. Una frase muy profunda, pero lo que le quiso decir Mariano Rajoy a Pablo Iglesias es, usted se alimenta de la crisis. Y la reconciliación y mi tema se alimenta de la crisis. Dale hacia adelante, por favor. Ahora, la crisis es un estado permanente en el ser humano, quieras o no. No es un fatalismo, es realismo. Más que eso, es Biblia. Ya te lo digo yo, vivimos un estado permanente de crisis de aquí hasta que venga la segunda venida de Cristo. Ya está. Entonces, la crisis funciona y existe. Cuando existe la crisis, existe la reconciliación. Mientras que haya crisis, hay reconciliación. Entonces, ¿es necesaria la reconciliación? ¿Es importante? Por supuesto. ¿Cuándo es importante la reconciliación? Siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Jesús. Es muy sencillo. La reconciliación se define de esta manera. Dale hacia adelante, por favor. La reconciliación, la RAE se define como volver a las amistades o traer o acordar los ánimos desunidos. El latín es reconciliare, se conforma por el prefijo re y el verbo conciliare. Me gusta mucho porque conciliare tiene un matiz muy eclesiológico, volver al concilio, traer a una persona alejada hacia el concilio. En el griego, en su origen, esta palabra, la que voy a mostrar hacia adelante, es intercambiar. En los tiempos de Herodoto, Jefononte, Platón, lo tengo aquí, se utiliza en un sentido figurado para designar el cambio de hostilidad, la ira o la guerra por la amistad, al amor o la paz. Catalazzo. Se entiende o se ha entendido mucho tiempo que la reconciliación es volver a relacionarse con una persona. Yo me peleo con mi novia, yo me reconcilio, por lo tanto volvemos a tener una relación. No, eso no es la reconciliación. La reconciliación se define como traer un estado de novedad de paz, un estado nuevo de paz. Ahora, si la relación tiene que seguir hacia adelante, no lo sé, pero sí tiene que haber paz en esa relación. ¿Tienen que volver a ser novios? No, pero sí tiene que haber paz. Hacia adelante, por favor. Catalazzo, la palabra que utiliza Pablo, es una palabra bastante medida y es una palabra muy precisa. Se utilizaba en el intercambio de monedas de igual valor, ¿vale? 70 pesos mexicanos, venezolanos, es 1.25 euros. Es lo mismo, yo doy 70 pesos mexicanos, tú me das 1.25 euros. Esta era la palabra catalazzo, intercambio de monedas de igual valor. Hacia adelante. Eso nos tiene mucho que decir. Otro más. Vale, entonces, lo encontramos esta palabra, catalazzo, muchas veces en la Biblia. La encontramos en Romanos 5:10, 1 Corintios 7:11, Colosenses 1:22, 2 Corintios 5:17 al 20, que es el texto que yo analicé. Y encontramos muchas palabras que definen la palabra reconciliación, como sunayazzo, apocatalazzo, diayazzo, que significan diferentes y diversas cosas. Y Pablo utiliza esta palabra solamente en poquitas ocasiones para querer decirnos algo muy importante. Pablo es muy inteligente al utilizarlo. Y en este momento se le llama el ministerio de reconciliación, es lo que yo estudié. Hacia adelante, por favor. Yo me aventuré y yo encontré un quiasmo, lo que le llaman paralelismo concéntrico, que es una cosa que hacen los teólogos muy rara, donde conectan el punto 17 al punto 21. El punto 18 lo conectan con el 20 y el 19 es el centro. Hacia adelante. Por tanto, lo que en este texto es el texto más famoso donde dice, por si alguno está en Cristo, ¿es nueva qué? Criatura en Cristo Jesús, porque las cosas viejas han ¿qué? Pasado. Todo esto proviene de Dios, que nos ha reconciliado consigo mismo. Esto es que en Cristo, etcétera, nos pide que gritemos, donde dice, aquí somos embajadores, al que no cometió pecado alguno, etcétera. Ahora, lo más importante es que yo, en mi estudio, yo primero hago un estudio exegético bíblico y después hago un estudio sociológico, psicológico, antropológico de la palabra reconciliación, sobre todo en los lugares como Colombia, Chile, Salvador, lugares que han estado en guerra, Kenia, África, y la mayoría de las investigaciones coinciden que hay 3 puntos importantes en el proceso de reconciliación. Eso lo veremos después, que es la verdad, la justicia y el perdón. Y hace un proceso. Y todos ellos coinciden en un punto importante. ¿Ya te has adelantado? Muchas gracias. Coinciden en un punto muy importante que es el diálogo, ¿vale? Vamos a leerlo algo así. La reconciliación siempre tiene como resultado algo nuevo. Esa es mi investigación que yo hice, ¿vale? No pasa nada. Lo que sigue diciendo es que aparte la reconciliación siempre tiene que ir, voy hasta el final, siempre va unida a la justicia y está peleada a la impunidad. Perdonar y reconciliarse no es olvidar. No puedes olvidar para reconciliarte. Eso no puede ser. La verdad es importante, ya te lo explicaré después. Ahora, después las comisiones de reconciliación también es un
es un ejemplo bíblico, porque Pablo dice, somos embajadores, ir a reconciliar al mundo, hacer comisiones de reconciliación, ya lo explicaré después. Dios protagoniza y dirige el proceso de reconciliación. Él es el protagonista, tú no haces nada en ese proceso. Y el centro se identifica la verdad como Cristo y el perdón se resalta por arriba de todo, hacia adelante. Este tema, bueno, el diálogo ya lo hablaremos después, hacia adelante. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando Pablo en Catalazzo te dice que somos como una misma moneda, eso significa que tú y Cristo tienen el mismo valor. Lo vuelvo a repetir. Para Pablo, tú y Cristo tienen el mismo valor. La iglesia tiene el mismo valor todos y Cristo y tú tienen el mismo valor. Porque para que se dé la reconciliación, la balanza siempre tiene que estar igualada. ¿Estás conmigo? El perdón, para que se dé el perdón, la balanza siempre tiene que estar igualada. Por tanto, lo tengo que explicar. La justicia, cuando hablamos de justicia, hay dos tipos de justicia, retributiva o restaurativa. Cuando hablamos de una justicia retributiva, lo que hacemos es castigar a la víctima, esos tres actores, castigamos al victimario, perdón, de tal manera que se iguale con el daño que ha hecho la persona. Por tanto, si yo te engaño a ti, yo te voy a expulsar de la iglesia un año, así igualamos la balanza y se da el perdón. ¿Estás conmigo? Esa es la justicia que generalmente implementamos, retributiva. Hay tres actores en todos los procesos de reconciliación, que es la víctima, el victimario y el tercer actor, que puede ser el Estado, que puede ser Dios, que puede ser una comisión especial creada para esto, o puede ser la iglesia. Y esa es la propuesta que yo te traigo. Hacia adelante, por favor. Ahora, este es el proceso que tiene que llevarse a cabo, ¿vale? La reconciliación tiene 3 puntos, como te lo dije, la verdad, la justicia y el perdón. ¿Qué es la verdad? La verdad es el establecimiento de que la persona cuenta su testimonio en una comisión donde se dialogue, que es muy importante el diálogo, la víctima establece lo que le ha pasado, qué es lo que ha ocurrido en su vida y el victimario también hace lo mismo. Ellos establecen una verdad comunitaria. Esta verdad comunitaria lo que va a hacer es que la víctima se sienta reconocida en el daño que le han hecho. ¿Vale? Es muy importante la verdad. Es muy importante el establecimiento de la verdad. La justicia lo que hace, yo te ofrezco una justicia restaurativa, que es la relación entre el diálogo de la víctima y el victimario que los lleven a la restauración de la relación, donde prime ese diálogo transformador como se llama. Y al último llegamos al perdón, que es otro proceso muy difícil, donde tienes que estar consciente que la persona que te ha dañado, tú tienes que perdonarla como un proceso de liberación ya casi hasta egoísta, para liberarte tú de una carga. Pero todo esto te da siempre algo nuevo, una relación nueva, un estado nuevo. Por ejemplo, Colombia. Colombia tuvo la guerrilla. Después de que acaba la guerrilla en Colombia, pasa un proceso de reconciliación muy complicado, un proceso largo, y después tuvieron que crear un estado nuevo en Colombia. Si no creas un estado nuevo y lo que haces es reciclar, te equivocas. ¿Estás conmigo? Hacia adelante, por favor. ¿Esto qué te quiero decir? Tenemos este texto que ya lo leyó Alexandra, Hechos 2, 44 y 47. Tenemos 5 puntos que se desprenden de esto, que es la evangelización, el discipulado, la comunidad, la adoración y el ministerio. Estos tienen que estar debajo de la reconciliación. La reconciliación es la base de la iglesia que yo te voy a proponer. Hacia adelante. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el centro de la iglesia? El centro de la iglesia ya no va a ser Dios. El centro de la iglesia es el hombre. Y tú me dices, ¿qué me estás diciendo? Pues sí, te lo estoy diciendo. El centro de la iglesia es el hombre. Cuando yo pongo en la iglesia al hombre como el centro, yo ya no voy a adorar a Dios como un acto principal de adoración lateral y lineal. Yo voy a la iglesia a compartir con el hombre, a buscar su comodidad y con eso estoy poniendo a Dios en el centro. ¿Estás conmigo? Cuando yo pongo al hombre, yo pongo a Dios en el centro, pero el hombre es el centro de la iglesia. Y el principal mensaje es cristocéntrico con el mensaje de la reconciliación. No hay otro mensaje que no sea Cristo en este concepto de iglesia que te propongo. Vale, la reconciliación. ¿Qué te estoy diciendo yo? En esta iglesia reconciliadora, lo que tiene que primar es el diálogo y tienen que dejar de contarte rollos en la iglesia. Lo que prima es el diálogo. Por ejemplo, un cambio de liturgia. La escuela sabática es importantísima que dialoguemos de cuestiones bíblicas, pero también 15 minutos, como lo estamos haciendo ahora, en lugar de un sermón de media hora, y después tener un foro de diálogo sobre lo que se hable. Cuestiones sociales, cuestiones que tengan que ver con el carácter, cuestiones que tengan que ver con la convivencia. Además, la iglesia va a tener el mensaje central que es Cristo, pero va a procurar ser mediador y acompañante en el proceso de reconciliación de los cristianos. La iglesia tiene un objetivo, acompañar en el proceso de reconciliación que cada cristiano está llevando con Dios.
para traer un estado de novedad de paz. Además, lo que está haciendo es que cada cristiano lo hace, ayuda y reinterpreta la disciplina cristiana, porque la disciplina cristiana no es retributiva, ahora va a ser restaurativa y va a cuidar mucho esto, no exiliando, sino uniendo más a las personas que han hecho daño, y lo que va a hacer es participar en la sociedad siendo una iglesia relevante, haciendo, por ejemplo, que Alcohólicos Anónimos se reúnen en las iglesias, hacer comisiones de la paz y reconciliación en la zona donde estén, haciendo, por ejemplo, charlas o grupos de apoyo para padres divorciados, haciendo hijos drogadictos, haciendo charlas o comisiones donde haya personas que se reúnan semana a semana con un psicólogo. Esas cuestiones son relevantes. ¿Para qué? Para reconciliar a la sociedad de todos los conflictos y crisis que tiene. Hacia adelante, por favor. Ahora, la reconciliación en cada persona, yo te hablo de una relación, no una religión. La religión tiene una cuestión importante, pero tiene que ser secundaria. La religión es una herramienta para acercar mi relación, ¿vale? La verdad, y estos 3 puntos me gustaría tener más tiempo, pero es muy importante porque la verdad, ahora yo oro para establecer una verdad con Cristo. Yo reconozco lo que me está pasando a mí. Por tanto, Cristo me da su verdad, que es Cristo Jesús. Hacemos una verdad colectiva y yo así oro, tengo mi devoción y aparte el testimonio es una parte muy importante de este concepto de iglesia. Hablamos de la justicia, nunca impunidad. Si hablamos de una justicia central en Cristo, donde se nos da la justicia. Y por último, el perdón sustituye la culpa por la responsabilidad. La iglesia con este concepto tiene que renovarse constantemente. Hacia adelante, por favor. Estamos terminando. Ahora, institucionalmente, porque para todos tengo. Hablamos de crear una comisión de la reconciliación y perdón. No podemos en nuestra iglesia tener crisis como las que tenemos y no tener una comisión de verdad y reconciliación. No podemos estar peleados y de repente mandar a unos cuantos pastores simplemente para que den unas charlas y se cree que el problema está zanjado. Eso no puede ser. Se tiene que hacer una comisión de verdad y reconciliación seria con personas preparadas que vayan a poder apagar los fuegos y sobre todo restaurar y crear relaciones nuevas. También eso nos va a ayudar en la transparencia que tiene. Eso va a ayudar a que la unión, la institución religiosa se manifieste y los miembros y la institución religiosa estén conectados y se den cuenta qué está pasando en esa institución. Eso nos ayuda también en esa conexión. Y por último, y lo más importante, me gustaría que, por ejemplo, la próxima vez o el próximo año que haya manifestaciones por toda la violencia de género, que mi iglesia, la institución religiosa, pusiera un sellito en su página de internet o un manifiesto político. ¿Por qué no en el periódico? La iglesia, chalala, estamos apoyando este movimiento sin mojarse tanto, pero que apoye, que se meta, que sea socialmente relevante. Eso hace una iglesia reconciliadora. Eso hace que una institución se renueve constantemente, porque se da cuenta que por medio de la crisis que existe, que hay una crisis inherente entre las iglesias adventistas locales y la institución. Y finalmente hace falta un proceso de reconciliación donde genere algo nuevo. Por último, dejo esto, que la iglesia, y de verdad, es que me gustaría mucho que te quedaras con esta frase, la iglesia no necesita un cambio de forma, no hablemos más de ello, no nos desgastemos hablando más y música, tonterías, sino necesitamos un cambio de fondo, amigos míos, de forma, porque finalmente hay iglesias que cambian su liturgia, que le quitan algunas cosas, que ponen un grupo de worship muy guay, que ponen esto, y siguen siendo igual. Es la misma iglesia porque no ha cambiado de fondo. Simplemente es una iglesia más bonita, más fresca, y tú dices, bueno, me encanta tu frescura, pero sigue siendo lo mismo, porque no has cambiado tu fondo. El concepto de iglesia que tengo muy desarrollado, que si alguien quiere, después hablamos de esto, se puede aplicar a una iglesia tradicional, neutral y progresista. Tiene una aplicación a todas las iglesias, porque aunque la iglesia se vista de seda, iglesia se queda. Hasta que no cambia su fondo, y realmente el fondo que yo propongo para cada iglesia es la reconciliación. Son estos 3 puntos, que es la verdad, la justicia y el perdón. Es un concepto muy completo. En algún momento, si quieren invitarme a sus iglesias, puedo ir a hablar sobre esto, y tiene una aplicación que de verdad tiene resultados muy buenos, podría tener resultados muy buenos. Así que eso es todo. Muchas gracias.